Aquí tienen, chicos, el PDF que lo había subido también en la plataforma, por si acaso. Sí, así es que lo van a descargar, lo van a tener a la mano. Este PDF es la teoría de la presentación de metodología en Facilito, ¿no ven? Y esta teoría es la extracción o resumen, si ustedes quieren, del libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. Este librito creo que tiene alrededor de 150 hojas, es chiquitito es. En cambio, la metodología de la investigación es pues gigante, es el doble de grande y tiene como 400 hojas, 350 creo. Esto, por favor, como les estaba diciendo, necesito que lo descarguen porque vamos a tener un control de lectura. Ya hemos visto los preceptos generales. Ahora ya vamos a ver un poquito más a profundidad y se van a dar cuenta que están todos los capítulos que hemos estado viendo. Si nos vamos al principio, miren lo que tenemos aquí. Enfoques de investigación. Cuantitativo, mixto, cualitativo. ¿Se dan cuenta? Y aquí está ya toda la teoría que sustenta lo que estamos aprendiendo. Aquí tienen ya obviamente muchísimo más desglosada toda la presentación. ¿Sí? Después de los enfoques, por ejemplo, investigación cualitativa, metodología, aquí está, tipos de investigación, por ejemplo. Y en los tipos de investigación, aquí está, exploratorio, descriptivo, correlacional y el explicativo, ¿sí? Algunos de ustedes, no sé si fue en este curso o en el turno de la noche, me decían, no logro terminar de comprender la diferencia entre el tipo correlacional y el explicativo. Y sí, de verdad, o sea, como les dije, no es sencillo explicarlo, no es sencillo. Para eso entonces, pese a que he tratado de hacerlo lo más didáctico posible, lo más claro posible, aquí de todas formas ya tienen toda la explicación a fondo. Aquí ustedes le pueden dar una revisadita, una leidita, y ahí pues ya podemos analizarlo mejor. Está cada uno de estos puntos desarrollado hacia profundidad. Miren, en la investigación descriptiva, observación, entrevista, encuesta. ¿Qué son estos? Los métodos, las herramientas que vamos a usar. Esto, por ejemplo, vamos a aplicar también nosotros. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Los tipos de correlacionales, espurias, predictivos y todas estas. Y aquí está, diseño de investigación. Este capítulo es súper cortito. No hay mucho que podamos abordar. Ustedes ya pueden analizarlo con mayor profundidad si gustan. Tenemos aquí algunos esquemas y algunas formas de ilustrarlo, pero no se preocupen, no lo vamos a ver. Lo único que me interesa es que manejen conceptualmente cuáles son las diferencias. Dicho esto, pues empezamos. Diseños de investigación. Prácticamente son tres. Experimentos puros, cuasi experimentos y pre-experimentos. Es decir, ya tenemos el tipo, ya tenemos el enfoque, ahora el diseño. ¿Cuál va a ser el diseño de nuestras investigaciones? ¿Creen que es alguna de estas? ¿O no? Sale el pre-experimentos. Pre-experimentos, ya, perfecto, muchas gracias. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Qué dice? ¿Qué dicen? A ver. Creo que el diseño con medición previa y posterior con grupo de control. Ya, perfecto, gracias. ¿Qué dicen las chicas? A ver, ¿dónde están las chicas? No se queden atrás, adelante.
¿Cuántas chicas tenemos en el curso? A ver, las escucho. ¿Cuántas son de esas maravillosas mujeres empoderadas? Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, no, es el 8. Li- Adelante. Tal vez. Preexperimental, tal vez. Experimental. ¿Por qué más o menos estimas que será un preexperimento? Porque vamos a ver los resultados, analizar también nuestra hipótesis en base a unos resultados a los que de pronto nosotros arrojemos y a los que nos arroje también de respuesta. De mi compañera no la Ya, escucha. perfecto. No, no me imagino. Muy bien. Pero la respuesta es una sola. Nuestros diseños de investigación, ¿dónde están? Aquí está. Aquí está. Nuestros diseños de investigación son no experimentales. Nosotros no vamos a llevar a cabo ningún tipo de experimento. O sea, eso significaría, por ejemplo, justamente estaba analizando este tema con el tesista que tengo y él me decía, me gustaría, por ejemplo, analizar la diferencia de la publicidad en la ciudad del Alto y en la ciudad de La Paz referido a la industria de la banca. ¿Por qué? Porque para la banca, y principalmente en los bancos de microfinanzas, utilizan imágenes propias de su lugar, de sus artesanos, de su gente y todo eso. Pero en cambio, acá en la ciudad de La Paz, utilizan pues ya otro tipo de estrato, utilizan otro tipo de imágenes. No quiero sonar racista, simplemente es con fines de explicación, pero en la ciudad del Alto generalmente muestran personas bien humildes, personas morenitas que tienen esos rasgos aymaras, que son pues fabulosos artesanos que están mostrando sus obras para los bailes, para las morenadas, por ejemplo, ¿no ve? En cambio, en la ciudad de La Paz están mostrando a una pareja de esposos que tienen una tez muchísimo más clara, que está viendo de comprarse su auto o comprarse su casa. O sea, hay una diferencia. Entonces él dice, ¿por qué hay esta diferencia? ¿Será que el mercado así lo exige? ¿O será que simplemente el banco cree que es lo mejor? Hay dos conjeturas. Él dice, por ejemplo, para que esta publicidad tenga efecto, necesariamente tiene que estar desarrollado así con la propia idiosincrasia de la ciudad del Alto. En cambio, en la ciudad de La Paz sabemos que es algo muchísimo más genérico que se lo utiliza en el eje troncal y en todo el país y hasta afuera tal vez. Listo, ya está. Ahí está centrando, por ejemplo, su tesis de estudio. Y él me decía, "Mm, yo creo que sería algo más experimental", me decía, porque vamos a manejar imágenes. Estas dos imágenes vamos a conseguir los flyers, los volantitos de estas dos ciudades y lo voy a llevar a la 16 de julio y voy a hacer un pequeño sondeo a ver cuál publicidad le parece más atractiva, donde mostramos a gente propia de la ciudad del Alto, donde mostramos un aspecto más genérico de la ciudad de La Paz. Yo le decía, aún cuando tú agarres estas dos imágenes, estas dos formas de publicidad que son tal vez de un mismo banco inclusive, no significa que estés haciendo un experimento. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es levantar información tal cual la estás viendo en su medio. Nada más. El hacer experimento es otra cosa. Es ya tomar, por ejemplo, a grupos focales y decirles, a ver, eh, uno de los experimentos que justamente se habla mucho y se está viendo mucho ha sido el tema de la publicidad y sus efectos en la psicología del color. ¿Será que definitivamente si estás sujeto a un color rojo te despierta el apetito o a un color naranja? ¿Qué será lo que inspira un color amarillo? ¿Será que el color verde definitivamente refleja paz? ¿Qué es lo que pasa cuando estás sometido a un ambiente, a un entorno con colores oscuros como negros? O sea, eso es otra cosa. Ahí estamos viendo si definitivamente hay una reacción o no hay una reacción. Pero en nuestro caso no vamos a hacer eso. No nos permite, no tenemos esa capacidad.
Los diseños experimentales son herramientas sumamente avanzadas. No sé si alguien me puede hacer recuerdo el nombre de este filósofo o psicólogo que, por ejemplo, hacía el proceso cognitivo donde a un perrito le daba comida o agüita y hacía sonar un clic, clic, clic. Pablo, ¿Quién era, perdón? Pablo, no me acuerdo su nombre, pero es Pablo. Pavlov, ¿no ve? Los perritos de Pavlov creo que eran exactamente. ¿Qué es lo que pasa ahí? El experimento después ya no le daban comida ni agua, pero hacían sonar el clic y el perrito empezaba a secretar su salivita, ¿no ve? Porque ya sabía que le iban a dar comida. O sea, experimentos como tal grandes, principalmente aplicados a las ciencias exactas. Obviamente puede haber casos en las ciencias empresariales, en las ciencias sociales, claro que puede haber, pero son muy complicados. Por tanto, nuestros diseños nuestros diseños son del tipo no experimental, ¿sí? Pero vamos a analizar primero qué son entonces los experimentales. La diferencia es bien básica, bien sencilla. Experimentos puros, como tal. ¿Qué es lo que nos dice? A ver, sus subtipos. Diseño con medición previa y posterior. Eso tienen toditos. El diseño de Solomon para 4 grupos. No podría decirles de qué se trata este de Solomon. No tengo la menor idea, pero hay alguna explicación por acá. Diseño con medición previa y grupos de control. Diseño de series cronológicas. A grandes rasgos, ¿qué es el experimento puro? Es eso mismo. Cuando estamos experimentando y haciendo pruebas, ¿sí? De eso se trata la ciencia, empirismo, prueba, error, prueba, error. ¿O cómo creen que están descubriendo las vacunas contra el COVID? No había nada escrito. Prueba, error, error. Hubieron personas voluntarias, seguramente en los institutos donde estaban desarrollando las vacunas, o por último, ratoncitos, ¿no ve? Pero antes de ratoncitos, o después, mejor dicho, de ratoncitos, pruebas en humanos, a ver que no se deformen, a ver que no les hagan daños. Muchas veces estos experimentos se llevan pues a personas, pero aquellas, dependiendo del experimento, aquellas personas que, por ejemplo, están condenadas a muerte. No nos vamos a distorsionar mucho, pero al fin y al cabo estamos experimentando a ver si lo mata más antes o es que lo deja vivo un tiempo más, digamos, ¿no? Las pruebas contra el cáncer, por ejemplo, se lo están usando así. Obviamente Naciones Unidas reclama que los derechos de las personas, que no es posible que vengan a experimentar, que no sé qué y todo eso, pero bueno, al fin y al cabo es una experimentación, empirismo, prueba, error, así de sencillo. ¿Qué es entonces el cuasi experimento o el diseño cuasi experimental? Aquí está la palabra. Diseño con grupo de control para comparación equivalente. Lo que estamos haciendo aquí es realizar una comparación con 2 grupos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la experimentación con este tema de los colores y cómo incide en el apetito, por ejemplo, ¿sí? O en la relajación, o qué sé yo, en los factores de estrés, lo que ustedes quieran. Podemos manejar un grupo de personas, no sé, vamos a distinguir entre hombres y mujeres, ¿sí? Vamos a someter las pruebas, vamos a ver si realmente causa algún efecto en alguna de ellas, tal vez más en los hombres que en las mujeres, o viceversa, tal vez más en las mujeres o en los hombres. O simplemente, para que este control sea algo más fidedigno, tenga algo más de rigor, por ejemplo, podemos manejar 2 grupos de hombres. Y qué sé yo, vamos a ver un tema de, se ha estado manejando mucho las tesis, por ejemplo, de los episodios traumáticos a causa del encierro de la pandemia. Cuánta gente que ya sufría de depresión, chicos. Esa es una enfermedad. Yo les digo, es una enfermedad, porque eso lleva a cosas muy feas. Entonces, cuánta gente que ya tenía depresión ha tenido que verse encima encerrados, o sea, aislados, o sea, ha sido bien duro, se ha visto varios estudios al respecto. Entonces se podría manejar a 2 grupos, digamos, de estas personas que tienen este tema de depresión. Por ejemplo, a una someterlo a colores más alegres y a otro a colores más pastel, digamos. ¿Cuáles son los efectos?
experimentos. Ahí está. Ese es el cuasi experimento. A grandes rasgos, comparación entre dos grupos. Perdón. Finalmente, ¿cuál es el tercer grupo de los diseños experimentales? Pues el pre-experimento. Y el pre-experimento es bien básico. Puede ser, como dice acá, con un caso único, como también puede ser parte del grupo. ¿Sí? Aquí está, grupo. Pero, ¿qué es lo que estamos viviendo en este caso? En este caso ya no estamos viendo la reacción, no hay aquí un grupo base por medio del cual nosotros vamos a comparar. Aquí lo único que estamos haciendo es medir un antes y un después. Nada más. Es decir, previo al experimento cómo estabas y después del experimento qué fue lo que pasó. Antes y después. Comparación de grupos y experimentación pura. Aquí a usted son los doctores Robert Neville y pueden hacer lo que sea con ratoncitos y zombies y todo lo que ustedes quieran. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Les sugiero, chicos, por favor, que tomen nota de esto que estamos diciendo, porque si se dan cuenta, hay varios subtipos y hay la explicación es un poquito más profunda, entonces es muy posible que no sepan después distinguir. Así es que anótense. Experimentación pura, cuasi experimento basado en la diferencia de grupos o en comparación de grupos y pre-experimento, donde medimos un antes y un después. Esta es pregunta de examen, por si acaso. ¿Sí? Facilita estaba el examen, ¿no, chicos? O sea, la mayoría se sacó 100, creo. Hasta las respuestas las tenían cuando acababan el primer intento. O sea, nada del otro mundo. Ya les he dicho aquí, no estoy aquí para controlar quién es más corcho o menos corcho. Aquí lo único que me interesa es que todos aprendan y que todos aprendan a hacer su perfil de tesis. Para eso estoy yo acá. Bien, explicada esta parte, vamos a lo que realmente nos atañe, a lo que realmente nos importa. Y esos son, ¿dónde está? Los diseños no experimentales. En el diseño no experimental tenemos dos grandes grupos. Y aquí cada uno de ustedes me va a decir a cuál corresponde. A ver, primero, este librito, chicos, tiene horrores ortográficos. Eso es lo que me da muchísima pena. Pero bueno, hay que nomás asumirlo, no hay de otro. Aquí dice el diseño de investigación transaccional, ¿correcto? Pero está mal. La palabra correcta es transeccional, con E, por si acaso, porque estamos hablando de una sección. ¿Sí? Tengan cuidado con esta partecita. El primer gran grupo entonces corresponde a este. Diseño no experimental transeccional. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que nuestra investigación se la va a llevar a cabo durante un periodo de tiempo continuo. Para el presente caso, ustedes estarían desarrollando la investigación desde el mes de febrero hasta el 25 de junio. Y eso, hasta más antes, hasta el 1 de junio, porque en junio ya son solamente exposiciones, o sea, para ese entonces ya tendrían que haber terminado sus perfiles de tesis, ¿verdad? Desde el 1 de junio hasta el desde el 1 de febrero hasta el 1 de junio. Listo. Ese es un diseño transeccional. ¿Dudas, preguntas? Como alguna vez me habían hecho, me habían hecho la pregunta, ¿en qué momento aplicamos todo esto?
O sea, ¿cuál es el afán de complicarlo con la metodología de la investigación? Es simple. Aquellas personas que comprenden un poquito esta parte de metodología, pues van a saber interpretar al pucho cuando les digan, mi trabajo es de tipo correlacional, de enfoque cuantitativo, diseño no experimental transaccional y de métodos deductivo-inductivo. Ah, listo, ya el tipo ya sabe. Eso mismo ustedes van a plantearlo en sus documentos. Entonces es una forma, es el método que se tiene para explicar las investigaciones. No es lo mismo decir, sí, mi enfoque está buscando demostrar esto, pero ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Vas a hacer experimentos? Sí, no. ¿Vas a deducir algo o estás infiriendo conocimiento? ¿Qué estás haciendo? Para eso es la metodología. ¿Cuál es el segundo grupo? El segundo grupo es el diseño de investigación longitudinal. Diseño de investigación no experimental longitudinal. ¿Qué significa esto? Que se va a llevar a cabo el levantamiento de información durante diferentes periodos de tiempo. Mira, aquí el primer semestre, por ejemplo, no sé, solamente voy a levantar información enero y junio. En el segundo semestre voy a manejar todavía junio y voy a irme después directo a diciembre. Después voy a empezar ya a enero del otro año, otra vez a junio. ¿Alguien tiene una idea en qué caso se maneja este diseño longitudinal? Cielo. Listen, Hola, Cielo. Dime, ¿tú crees, tienes alguna idea dónde utilizamos este longitudinal? puede ser en la comparación de tiempo, o sea, como era antes, Mm, digamos, no, o sea, o como después. tú vas a levantar información, pero no lo vas a Ya. hacer de forma continua el primer semestre. Lo vas a hacer primero en enero, después en junio y después en diciembre. ¿En qué casos tú crees que se puede hacer esto? Mm, ¿Tú tienes hermanitos menores? sí, ¿Cuándo le compran útiles? al principio de año, bueno, al principio de cada semestre, ¿no? Al principio de cada semestre. Ah, Sí, súper. Ah, están en la universidad. no, está en colegio, pero así le piden a ella. Ah, ya. Entonces, le compran todos sus útiles, sus colores en enero, febrero, lo pierde todo y en junio otra vez le vuelven a comprar todo. Sí, generalmente lo gasta rápido. ¿No? Ok. Gracias, cielo. Ahí está. Ese es el ejemplo. Cuando se utiliza diferentes periodos de tiempo, por ejemplo, ahí está en los útiles. Van a comprar un buen número de útiles o la mayoría, por ejemplo, cuando están ingresando a clases al principio de año. Pero después del receso de mitad de año, de repente ya hay que comprar otros útiles más, ¿se dan cuenta? Entonces ahí es donde necesitamos aplicar un diseño no experimental, longitudinal. ¿Cuál sería el caso? Ventas de útiles escolares en la gestión 2020. ¿Cuáles son los momentos más altos? Ya sabemos que es al principio y a la mitad. ¿Quién tiene otros ejemplos? A ver, los escucho. Esto lo han Eli, visto ustedes. Adelante. sí, bueno, con riesgo de equivocarme, para ver si entendí bien esta parte, otro ejemplo podría ser la respuesta de un paciente con cáncer al tratamiento de quimioterapia, ya que no se, o sea, se ve más o menos cómo reacciona el cuerpo, no es instante, sino semanal, mensual y anualmente incluso, ¿no? Para ver si Correcto. progresa o empeora. Correcto, correcto. Definitivamente estaría bien, ¿no? Podemos hacer un análisis ya no tal vez por meses como tal, sino podemos hacerlo ya por las inyecciones, los sueros que le ponen a las personas con cáncer, ¿no? Su primera inyección, digamos, va a ser durante el mes de diciembre. Va a ser una inyección que va a tener carboplatino, entonces la siguiente sesión va a tener que ser dentro de 2 o 3 meses.
Para ese entonces ya vamos a ver qué tal el resultado. Ponemos esta segunda inyección y dentro de 2-3 meses vemos otra vez los resultados antes de poner nuevamente la inyección. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos levantando información durante esos periodos de tiempo puntuales. Bien, muy bien. Gracias por el ejemplo. ¿Quién más? ¿Quién más? Philip Kotler harto habla de esto. Fijan, visto ustedes. El comercio, las ventas, ¿cuándo es la temporada alta? ¿Cuándo es la temporada baja? ¿Por qué? A ver, digamos. Voy a hacer un poquito de bullying. A ver, ¿dónde está? Guillermo Núñez. Lick, yo acabo de participar. Ah, ¿eres tú? Sí, yo. Fabuloso. Israel Vargas. Israel Vargas. Sin motivo tiene su logo de Batman. Ausente. José Delgado Bernal. Chicos, se están haciendo golear. Qué vergüenza. Lick, ¿yo puedo participar? Ya. ¿Quién eres? Neil Beltrán, Lick. Neil Beltrán. Bienvenido, señor. A ver, me han contado que tú vendes tenis, pero ¿por qué los vendes el mes de agosto y por qué no los vendes en diciembre? Ya se ha ido el Neil, ¿ves? Por el tema de temporada, Lick, podría ser. Ok, entonces, según tú, agosto se vende mucho más que en diciembre, que es Navidad. Podría ser una estrategia de venta, Lick. Ah, muy bien. A ver, explícame, te escucho. Puede ser que también la empresa haya creado una estrategia para que todos los años en agosto se haga una tipo de estrategia de venta de los tenis para previas a Navidad, digamos. Exacto. A ver, lo que tú dices es estrategia. Puede ser que estamos cerrando el invierno y están empezando a liquidar todo. No, ¿es invierno? No. Junio, julio, agosto. Creo que sí, no me acuerdo. Vamos a hacer de cuenta que por cambio de temporada van a liquidar todo. Las ventas van a estar altas. Entonces vas a empezar a vender todo lo que tienes en agosto. ¿Para qué? Para utilizar ese dinerito y comprar nueva mercadería para diciembre, que realmente es la temporada alta por las fiestas de fin de año y Navidad, por supuesto, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que nos... Gracias, Neil. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? La teoría dice que los meses de julio y agosto son las temporadas más bajas para el comercio. Si ustedes quieren hacer un estudio que vaya referido a temas de comercio, no se metan con esos meses. Julio, agosto es muerto, nadie gasta, todos están de frío. Y no solamente aquí, en todo el país. No podría decir en todo el continente, pero en todo el país así es. ¿Cuándo son entonces las temporadas altas? Las temporadas altas son generalmente diciembre, enero, febrero. Normalmente, diciembre, enero, febrero. Hacemos un pequeño pause, nos vamos ya directamente hasta junio, porque es mitad de año y vacaciones. Ahí sí puede haber. Mayo, junio puede haber otra vez demanda. ¿No? De mayo por el Día de la Madre, ustedes saben. Listo. El resto hay que tener mucho cuidado. Eso, por ejemplo, se puede analizar y referir, por ejemplo, en algunos libros del por qué. ¿Por qué la economía se mueve o se fluctúa de esa forma? A quien me decía, por ejemplo, en febrero no se gasta mucha plata, no se consume mucho. ¿Por qué? Porque la mayoría del mercado, los padres de familia, están enfocados en comprar los útiles escolares. Créanme que eso depende mucho de la situación, chicos.
En el mundo de la contabilidad nosotros nos encargamos de llenar pues las facturas y de pagar los respectivos tributos para que nuestros clientes no tengan problemas, ¿sí? Y de verdad que los meses con facturas altas o entre los meses está el de febrero. Tengo algunos clientes que son médicos, en febrero se tiran como si nada 20.000 bolivianos en facturas de supermercados, de carnes, de todo, de todo. Realmente hay un monto fuerte que se gasta ese mes. Y efectivamente, julio, agosto, casi no compran nada. Hasta octubre, el mes de octubre también, no sé por qué el mes de octubre también es bajo. No consumen mucho. Noviembre, septiembre por el mes de la primavera, noviembre, diciembre y a fin de año, ahí sí es donde ya otra vez se deschavetan y empiezan a gastar como locos. Ese es entonces, chicos, ya para ir cerrando esta primera presentación, los diseños de investigación. Tenemos los experimentales, donde están la experimentación pura, cuasi experimento, donde hay una comparación de grupos, y el preexperimento, un antes y un después. Y tenemos los que nos atañen, que son los diseños no experimentales, donde está el longitudinal y el diseño no experimental, ¿cómo es? Transeccional y el longitudinal. ¿Sí? Bien, cuarto intermedio, en unos 10 minutitos, por favor, nos volvemos a conectar. Sírvanse un cafecito, todo para despertar. Bien, Lick.